Oye, vamos allá, mira, estos son los videos que nada más te hago yo. Tú sabes que nosotros para reconstruir a Cuba no hace falta buscar en la historia, en los cubanos olvidados que tú nunca te los mencionaron en las escuelas de aquella cosa. ¿Tú sabías que un cubano fue el encargado de modernizar el sistema bancario y financiero de Perú? ¡Wow! Este mismo cubano, que también fue Mambí, dirigió, señores, una de las cargas al machete más locas de toda la historia de los 10 años, y yo creo que de todas las guerras del mundo mundial. Bueno, el día de mañana, las playas nudistas en Cuba deberían llevar su nombre. Tú viste ahora los reparteros que se paran y te dicen así, te voy a dar un ping. Pues eso fue lo que hizo este cubano en plena Manigua. A ver, espérate, no te apures. Su nombre, José Payán de Reina. José Payán nació en Santiago de Cuba el 19 de noviembre de 1844, aunque bueno, también se dice que nació en 1845 en Cataluña, España. No está claro todavía. Payán cursó sus estudios básicos en un colegio jesuita de La Habana y también estudió medicina. De 1861 a 1865, España retomó el control de la República Dominicana, estableciendo la Capitanía General de Santo Domingo, donde al parecer José Payán integró las filas del ejército español con los grados de sargento. Aquí miren, un dato curioso. Mientras él estaba en Dominicana, ocurrió la Guerra de la Restauración de 1863 a 1865, cuando los dominicanos recuperaron su independencia. Y en esa guerra, Máximo Gómez era capitán de caballería y combatió por el bando español. Como son las tallas. Pero bueno, seguimos. Con el estallido de la Guerra de Independencia, el 10 de octubre de 1868, José Payán viaja a Estados Unidos para regresar a Cuba como integrante de la compañía Rifleros de La Habana en la expedición de la Goleta Galvani. Esta expedición, que fue la primera, después que estalló la guerra, la primera expedición que llegó a Cuba, llegó con 62 expedicionarios. Desembarcó el 27 de diciembre de 1868 en la ensenada de La Guanaja, en la costa norte de Camagüey. Una vez en Cuba, Payán se trasladó a la región de Santi Espíritus. Allí llegó a ser segundo jefe de la división espirituana en 1870 y subordinado al general de brigada Marcos García. El 20 de diciembre de 1870 fue ascendido a coronel del Ejército Libertador, y el tipo se destacó en el combate. El tipo era un león. Bueno, uno de los combates fue con las tropas a su mando, atacaron una columna integrada por unos 350 miembros del regimiento Tarragona. Hasta ese momento, Payán, en el territorio de Camagüey, había sostenido 28 combates. O sea, que estamos hablando de un tipo valiente. En uno de esos combates, a campo abierto, estuvo más de 8 horas rodilla en tierra disparando contra las fuerzas españolas. Otra cosa, él era súper organizado, súper metódico. Y hay una anécdota curiosa, que es lo que les mencionaba al principio del video. Un día acampó en el potrero de Santa Teresa. Un día esto, tú sabes, tremendo solecito, todo rico, calor, las guasazas, los mosquitos, la manigua. Tú sabes cómo se pone el campo en Cuba con la humedad. Entonces, Santa Teresa, potrero de Santa Teresa en Santi Espíritu. Y entonces, señores, por ahí pasaba un río. ¿Y qué hace el coronel Payán? Oye, caballero, vamos a bañar a los caballos. Andaba aproximadamente con 40 hombres. Los tipos se quitaron la ropa, todo, machete, rifle, todo, pusieron todas esas cosas, las armas, la montura de los caballos, la ropa, todo en la orilla del río, la hierba. Y ellos entraron en cuero a la bola, todo el mundo, bayú de Lola con los caballos, bañar los caballos, que sé yo, que sé cuándo. También se relajaron, wow, se zambulleron, chucupú, chucuplá. Uno se paraba arriba del caballo y se tiraba butacón de eso, salpicando agua, y la risotá y la jodera. Y de pronto, en el medio de la salsa, empiezan a escuchar disparos, cañones, cosas, caballos, esos galopes, y tiradera de tiro, Mauser, el que sé yo, que sé cuándo, y dice, oye, eso es el campamento, del campamento donde está el resto de la tropa. Oye, espérate un momento. Y de repente los 40 tipos en cuero a la bola, para arriba de los caballos, chorreando agua, tú sabes, la huevera al aire, y de repente cogieron, les dio tiempo a coger el machete, coger los fusiles, y salió todo el mundo en cuero a la bola
para arriba de la batalla. Páfata, 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 páfata. Y por el camino el corneta empezó para y los tipos a darle acá arriba, caballo. Suba. Y la tropa española en su tiradera de tiro y sus mauses, todo el mundo vestido, todo el mundo tranquilo, va, no sé cuándo. Y de repente, tortículo y para el lado, mirando así, tremenda tortículo y todos estos españoles, se ven que vienen para arriba de ellos 40 tipos en cuero a la bola, arriba unos caballos sin montura y cada tipo con 2 machetes. El machete en la mano haciendo así, el machete entre las piernas haciendo así. La impresión cogió a los españoles que se quedaron así, boca abajo, boca abierta, o sea, estilo la máscara. Jim Carrey, ¿y esto qué cosa es? Y machete para arriba de ellos. Ahí sí fue, entrando los guapinchas, ya se formó la andina. Entrando los guapinchas, yo sí soy disciplina, pápata, con el machete y con la huevera en la cabeza, los panchos. Bueno, saca tú la cuenta, Goyo, que sobre el campo quedaron 29 españoles, Ñampiti y Gorrión. Ya, 29, y no hubo ni un solo muerto de la parte de los mambises. Ni uno solo de los encuernizos. Esa gente andaba endemoniada para arriba del lío. Y después que dejaron a todos esos españoles tirados en el campo de batalla, que los demás españoles salieron corriendo, ¿qué hicieron esa gente? El corneta tocó retirada, y miraron para arriba y se siguieron bañando en el río, todo rico, todo sabroso, usados, estamos bueno, sudamos, ¿te sudaste? Oye, sí me sudé, coño, mira, él se despeinó. Oye, sí, va, y tirar para arriba, chucutuplum, a nadar, a seguir tirándose de los caballos, todo sabroso. Cogimos a esta gente y le dimos tremenda agua, caballero. Ya, fíjate tú las tallas. Los cubanos somos unas criaturas fabulosas. Pero bueno, señores, después de este combate, que fue ya un combate legendario, Payán se convirtió en un excelente estratega y táctico militar. Tomó parte en el adiestramiento de las tropas en Oriente y Camagüey. En esta etapa ocurre una cosa un poco fea. Fue acusado de pretender entregarse al enemigo. Una cosa que eso no se lo cree nadie. Un tipo como él, valor probado. Bueno, tanto así que el tribunal militar que lo juzga en febrero de 1872 lo absuelve por falta de pruebas. No había pruebas. No tenía ningún asidero en la realidad. Ese mismo año, el tipo redactó, como era meticuloso, redactó un manual de táctica de guerrillas que ayudó muchísimo al ejército mambí para realizar combates, trucos, estrategias, etc. En 1874, desde Camagüey, por donde mismo había entrado a Cuba cuando vino en la expedición en el 74, 4 años antes de que terminara la guerra, abandonó las filas del ejército mambí y se fue para la República Dominicana. Que tengo que darles un poco de contexto de por qué un hombre así abandona la guerra. El 27 de octubre de 1873, la Cámara de Representantes de la República de Cuba en armas, en la Manigua, destituyó a Carlos Manuel de Céspedes como presidente. Y el 27 de febrero de 1874, Céspedes es emboscado en San Lorenzo, en medio de la Sierra Maestra. Ahí lo encontró el batallón español Cazadores de San Quintín y lo mataron. Esto molestó muchísimo a Payán, que admiraba a Céspedes, que no entendía cómo un hombre tan grande, antiguo presidente de la República en armas, estaba solo, sin apoyo. Entonces Payán, decepcionado de todo y del curso de la guerra, además con este tema de que lo habían acusado, pasó por un juicio de quererse pasar al enemigo, el tipo estaba como obstinado y dijo, me piro. Y esta es la razón de por qué abandonó la guerra. Al poco tiempo se trasladó a Perú y bueno, ahí empezó una etapa súper importante en su vida y porque en Perú primero prestó sus servicios como economista, el tipo era economista, en la casa Hart y compañía y en Cohen y compañía, que llegó a ser gerente de esta última. José Payán además contribuyó a la reconstrucción económica del Perú después de 1885. Payán se encargó, escuchen esto señores, de la reconstitución del crédito bancario para que el país lograra tener medios de financiamiento y llevar a cabo obras y bueno, que se desarrollara la industria. Además, reorganizó el Banco del Callao, que fue fundado en 1877 y favoreció la entrada de capitales del exterior. En 1892 publicó el libro La cuestión monetaria en el Perú, con una recopilación de leyes, artículos económicos de su autoría e importantes economistas de la época.
Y todo esto para crear una cultura monetaria y financiera en el Perú. En medio del llamado proceso de reconstrucción nacional que tuvo Perú, que empezó en 1895 durante el gobierno de Nicolás de Pierola, Payán fue el inspirador de las reformas monetarias y financieras de este gobierno y de los siguientes gobiernos de la llamada República Aristocrática, extendida hasta 1919. En 1897, a través de la iniciativa de José Payán, escuchen esto, el Banco del Callao se fusionó con el Banco de Londres, México y Sudamérica, dando origen al Banco del Perú y Londres, del cual él fue gerente. En este contexto, realizó uno de los aportes más significativos a la economía peruana, el establecimiento del patrón de oro en el sistema monetario peruano, que se tradujo en la creación de la libra peruana o libra de oro. La libra peruana tenía al cambio interno el mismo valor que la libra esterlina inglesa. Y bueno, señores, siguió brindando sus conocimientos, su experiencia, fue miembro de la comisión tripartita que adoptó el Código de Comercio peruano, se contó entre los fundadores de la Cámara de Comercio de Lima y fue además presidente de la Bolsa Comercial. Igual, su pasado como Mambí, eso no quedó en el olvido. El 5 de enero de 1897, el Consejo de Gobierno de la República en Armas de Cuba, durante la presidencia de Salvador Cisneros Betancur, lo nombró representante de Cuba en el Perú. En 1904, después de 30 años de ausencia, Payán regresó a Cuba de visita. Una cosa súper emotiva para él. Y bueno, señores, José Payán de Reina, cubano, modernizador e impulsor del sistema financiero y económico del Perú, murió en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos de América, el 18 de julio de 1919. Pero esto es para que vean un ejemplo de un cubano genio, tipo genio, genio en el combate, genio escribiendo libros, genio promoviendo la banca, genio en cuestiones de economía. Eso es Cuba. Y eso es lo que tenemos que recuperar, y para recuperarlo tenemos que conocer a cubanos como él. ¿Ok? Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.